Ya tenés tu terreno, ya imaginaste cómo serán los planos. Solo te queda pensar en tu propia casa. ¿Lo pensaste? Llámanos, te escuchamos y te contamos cómo podés construir esa casa que siempre soñaste tener. Sistema Casa es la forma más accesible y rápida de tener tu casa 100% en ladrillos. Una manera original de acceder a esa construcción que siempre soñaste y nunca se te dio la oportunidad. Sistema Casa, una forma innovadora de construir viviendas. Para más información, comunicate al 011-6009-0707 o ingresá a www.sistemacasa.com.ar. Hola, bienvenidos a otra emisión de nuestro programa Propuestas. Un programa hecho para escucharnos, para que usted y yo escuchemos a nuestro invitado del día. El de hoy es un pensador, escritor, y de los muchos temas sobre los cuales él ha escrito, hemos elegido uno que es el de los mitos, el de las utopías y su vínculo con la sociedad moderna, la sociedad contemporánea, especialmente la Argentina. Venga la presentación. Juan José Sebrelli, sociólogo y escritor. Cree que los mitos existen desde siempre y que tienen una cara sacra y otra demoníaca. Afirma que la visión mítica opera fuerte porque se dirige a la emoción y que el problema está cuando se la quiere inculcar al adulto y se la manipula políticamente. Piensa que el culto a los héroes es un elemento que predispone al autoritarismo, ya que sin espíritu crítico no hay democracia. Para conocer un poco más su visión sobre distintos temas que nos interesan, Juan José Sebrelli hoy nos da su propuesta. Buenas noches, Sebrelli. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarme. La presentación nos hablaba de los mitos. ¿Por qué usted ha elegido ese tema como uno de los temas importantes para escribir? Bueno, es un tema que está muy en auge, sobre todo finales del siglo XX se puso en auge primero en las academias con la antropología que rescataba mitos, después en los medios de comunicación y hoy el hombre de la calle se habla permanentemente de mitos, a veces o frecuentemente sin saber bien a qué se refiere. Yo considero que siempre ha habido mitos, desde los tiempos de la antigüedad, de los comienzos de la historia de la humanidad, ha habido mitos. Son idealizaciones o a veces demonizaciones, o bien de personajes que pueden ser reales o imaginados, o bien de acontecimientos también reales o imaginados. Hay tres aspectos en que el mito es ineludible y hasta positivo. En las sociedades primitivas, el mito es como una concepción, la primera concepción del mundo que tiene el hombre primitivo. Antes que aparezcan las religiones tradicionales, después aparecerá la filosofía, después aparecerá las ciencias. Pero lo primero es decir que sería la magia y el mito son como el preámbulo del conocimiento de gente el hombre primitivo que no tiene otros medios. Por ese lado. Después, en el individuo de todos los tiempos, en la niñez se vuelve a repetir ese ciclo que antes de tener un conocimiento racional, que empieza cuando va a la escuela, 6, 7 años, el mundo del niño es un mundo mágico, un mundo de mitos. Ahí también eso es, digamos, como inevitable.
Y en tercer término, el mito es muy positivo también en las artes, ¿no? Es gran inspiradora de las artes y de las letras, ¿no? En la pintura, en la música, en la literatura, desde ya muchísimo. En esos tres aspectos el mito es necesario, ineludible. ¿Cuál es el aspecto negativo del mito que yo he criticado a lo largo de mis libros? Cuando ese mito, adecuado a sociedades primitivas, se trata de inculcar a sociedades avanzadas, ya más civilizadas o avanzadas. Es como retrotraer a estas sociedades a tiempos primitivos. Eso es lo que se hace, es una manipulación, generalmente es una manipulación de tipo político, puede ser de tipo religioso, o puede ser de tipo económico, simplemente para sacar algún provecho con esos mitos. En segundo término, con respecto a la infancia, que es traer este tipo de mentalidad que es adecuado al niño al hombre adulto. Es decir, se ha dicho que la Ilustración del siglo XVIII fue la entrada, Kant lo decía el gran filósofo, era la entrada del hombre en su adultez. El hombre se había vuelto adulto porque razonaba, el razonamiento era el pensamiento, el conocimiento, la ciencia, era la entrada de la madurez. Después, en el siglo XX, los movimientos, y en el siglo XIX mismo, el romanticismo primero y después los movimientos políticos totalitarios del siglo XX, que se basan en buena parte en el romanticismo, se pusieron en contra de la razón y son los primeros en reivindicar los mitos. Ahora bien, cuando uno piensa en una especie de pensamiento mágico, ¿no?, del mito, ¿esto requiere alguna actitud por parte del elegido como mito, o depende solamente de lo que la sociedad, el pueblo que lo eligió, y él actúe creyéndoselo o no creyéndoselo, es lo mismo para la sociedad? Bueno, hay una interacción. Primero está el que maneja el mito. En el caso, por ejemplo, el primero que definió el mito en política en el siglo XX, en la utilización del mito para la política, fue Benito Mussolini. Él lo dijo muy claramente cuando le preguntó qué es el fascismo. El fascismo es un mito. Es decir, los mitos pueden no tener nada que ver con la realidad. Él lo dijo claramente. No tienen nada que ver con la realidad. Es un deseo, es una esperanza, es un valor que no tienen por qué ser reales, pero que pueden influir en la realidad. Eso, primer tema. Pero ¿cómo era la pregunta? Sí, el elegido como mito. Bueno, sí, esa sería. Hay tres elementos que interactúan. Uno es el que manipula política, económica o socialmente con el mito. Después está el que lo recibe, el receptor. Indudablemente que el mito tiene que adecuarse a ciertas emociones, a ciertos sentimientos, como decía Mussolini, esperanzas o deseos o valores que están en el ser humano. Y en tercer término, el que se convierte en mito, el caso de los personajes. Y ahí hay indudablemente que nadie se hace mito inocentemente, ¿no? Son personajes que siempre quisieron ser algo, ¿no? Yo he escrito un libro sobre mitos argentinos y he mostrado cómo estos personajes, siempre desde chicos, desde muy niños, querían ser algo, a lo mejor sin saber lo que querían ser. El caso del Che Guevara, él quería hacer algo, estaba decidido a hacer algo, pero no sabía bien. Después, por azar, se encontró podía haber sido un gran psicólogo, podía haber sido un gran benefactor porque le gustaban los leprosos, podía haber sido
muchísimas cosas. Un gran escritor, podría haber sido, o no, pero un poeta, porque le gustaba mucho la poesía. Y bueno, el azar lo llevó a encontrarse con Fidel Castro y se dedicó a la política, que hasta entonces no le interesaba. Más que a la política, a la revolución. El caso de Evita quería ser una gran actriz, nunca lo consiguió, y en lugar de eso salió siendo una gran diva política, un gran mito político. Siempre el personaje, no hay personajes que no tengan carisma, que puedan ser convertidos en mitos. Sí, es indudable eso. Usted en sus escritos, habla de algunos factores que usted ve como positivos para una sociedad moderna. Por lo menos rescate 4. Democracia, equidad, libertad y responsabilidad. ¿Cómo influyen los mitos en esos objetivos deseados? Bueno, los influyen negativamente. Los influyen negativamente porque, en primer término, apelan a la emoción, básicamente. Yo creo que la emoción, cuando no tiene el control de la razón, lleva a las grandes catástrofes. Las grandes guerras, esas cosas espantosas, esas catástrofes espantosas que han sido las guerras mundiales en el siglo XX y todavía hoy en buena parte del planeta hay unas guerras terribles, son productos de la emoción, ¿no? Indudablemente, porque de la guerra nadie se beneficia racionalmente. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Salvo los vendedores de armas. Salvo los vendedores de armas se benefician. Los vendedores de armas, sí. Ahora bien, la lucha de clases, que es una constante en la historia de la humanidad, definida de distintas maneras, sí. ¿Influye en esto de la necesidad de un pueblo de formar mitos? ¿Sirve para algo en el tema de la lucha de clases? Bueno, yo creo que justamente yo soy enemigo de la mitología política, por lo menos, porque creo que el mejor medio de gobierno que se puede tener es el gobierno democrático. Y yo creo que los mitos son un obstáculo para el gobierno. Primero porque generalmente el mito es en base a un personaje que se lo considera algo como un superhombre, un personaje entre Dios y hombre. Bueno, no es casual que los primeros mitos hayan sido los héroes paganos, los héroes de la antigüedad, que eran justamente personajes semidivinos, semihumanos y semidivinos. Y la idea de que la salvación nos tiene que venir de ese tipo de personalidades salvadores de la humanidad. Eso es completamente contrario a la democracia. Porque es la exaltación de un individuo, pero al mismo tiempo la negación de los individuos, de todos los demás individuos, que son seres que tienen que estar subordinados a este líder carismático. En la modernidad que nos toca vivir, los medios de comunicación tienen un rol importante en la formación de opinión, sobre todo la televisión. ¿Cómo juega estos medios de comunicación en la construcción de los mitos? Claro, el medio de comunicación ha reemplazado en buena parte a la escuela. Y aquí habría que hablar sobre los mitos en la Argentina, sobre Argentina. Es decir, en un momento dado, yo diría que tenemos que remontarnos a fines del siglo XIX, cuando se establece una educación popular y obligatoria, que fue realmente una gran revolución en la sociedad, que significó realmente el momento más progresivo que tuvo la Argentina con esta educación, que era idea de Sarmiento y realizada en la época del hoy injustamente satanizado Roca, 1980. Era una época en que la mayoría de los habitantes, por lo menos de las grandes ciudades, Buenos Aires y los centros urbanos, eran extranjeros. Entonces pensaron, la generación del 80 pensó que era necesario imponer la idea de nación, la idea de patria, porque si no se corría el riesgo de una disolución total de la sociedad. Y se organizó, se planificó una escuela donde permanentemente se
se inculcara algo así como una religión cívica, donde los próceres, y dentro de esta religión cívica formaba parte fundamental el culto a los próceres. Ahí viene el culto a San Martín con el santo de la espada y todo eso. Yo creo que eso fue dentro de lo muy positivo que fue la educación obligatoria, gratuita y laica para todo el mundo, que fue totalmente positiva. La parte negativa yo creo que fue que en vez de educar a los niños para ser ciudadanos, se los educó para ser patriotas. Ahí yo creo que está el germen de la mitologización de la política después en el siglo XX. En el siglo XX aparecen los medios de comunicación y entonces se convierte una deformación muy grande en que los próceres de la historia que se enseñaba en la escuela empiezan a transformarse en los íconos, en los personajes, ídolos populares difundidos por los medios de comunicación. Finalmente, algunos, ya hacia fines del siglo XX, algunos de estos personajes, que pueden ser actores, que pueden ser deportistas, que pueden ser gente fuera de la intelectualidad y de la militancia política, se convierten ellos mismos en políticos, ¿no? En el siglo XX usted planteaba, en la aparición de los medios de comunicación, aparece también el marketing y la publicidad como algo muy importante. Y de alguna manera los productos que consumimos se convierten también en mitos. ¿Cómo afecta esto a la sociedad? Sí, bueno, esa es la manipulación económica ya el utilizar una vedette, una bella modelo para vender, qué sé yo, un automóvil, me parece que es una cosa realmente muy negativa, ¿no? Es como decir, bueno, si compras este automóvil vas a poder tener relaciones con esta señorita tan bella y tan atractiva, ¿no? Eso es una especie de engañifa. Sería la parte más burda del mito, ¿no? La parte más elevada es la utilización política. Usted estaba planteando que en alguna época de la Argentina, seguramente en otra parte del mundo también ha pasado, se ha dado una creación de mitos que cumplía un objetivo político o un objetivo social. En la Argentina del siglo XX fue en la segunda mitad del siglo XX. ¿Usted piensa que, pensando en el futuro de la Argentina, esto es evitable? ¿Tenemos mecanismos alternativos que nos alejen de este sistema de mitologías y nos acerquen a otros sistemas? No, hoy no los tenemos porque el sistema, fundamentalmente, lo único que puede evitar este culto irracional a los personajes mitológicos son las instituciones. Las instituciones es fundamental. En la Argentina las instituciones están deterioradas, completamente deterioradas. El sistema de partidos ya prácticamente no existe, eso predispone más a los liderazgos carismáticos. Así que creo que hay que hacer un cambio, reconstruir el sistema de partidos y tener un Estado que hoy está muy disuelto, volver a instituciones que nunca fueron muy firmes en la Argentina. Pero, ¿y a qué le atribuye usted que no hayan sido muy firmes en Argentina? Y seguramente usted lo compara con algunos otros países. Bueno, el éxito fácil. ¿Qué es Hubo eso? el éxito fácil. El éxito fácil lleva a una especie de aflojamiento y bueno, y ahí entran los liderazgos carismáticos y todo eso. Pero bueno, los fenómenos políticos y sociales no tienen una sola causa, ¿no? Causas muy intrincadas, y en el caso de la Argentina es casi enigmático. Bueno, en el mundo entero se considera que es algo realmente único en los estudios, sobre todo los estudios económicos. Es el único país en la historia que siendo un país desarrollado y avanzado en la primera mitad del siglo XX,
se haya ido convirtiendo casi hoy en un país atrasado, ¿no? En política, en economía y en todo. ¿Y usted Es qué un lo caso atribuye? único. ¿Y usted qué lo atribuye? ¿Cuáles son los factores a los cuales usted atribuye esa diferencia de Argentina con otros países, por ejemplo, los que nos rodean, para bien y para mal, ¿no? Sí, para bien y para mal. Bueno, es una crisis que se remonta a muy lejos. Yo siempre digo que no se puede entender la política del día de hoy si no se conoce la historia del pasado inmediato, ¿no? Del siglo, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX. Ahí empieza. El sistema de partidos políticos, que se estructuró muy bien, ya colapsa, duró 15 años. 1916 fueron el primer sufragio y en 1930 la primera dictadura militar. Fracasa el sistema de partidos. Y después, desde el punto de vista económico, después de la Segunda Guerra Mundial, se agota el modelo agroexportador, que fue el producto de la gran riqueza y la prosperidad, y no se lo sabe sustituir por otro modelo. En lugar de el sistema de reconstruir, de enriquecer un sistema de partidos, que era incipiente, empiezan las dictaduras militares o los populismos, con lo cual el fracaso del sistema de partidos se acentúa mucho más. Y el punto de vista económico se quiere sustituir el modelo agroexportador, que ya estaba agotado, porque los productos agropecuarios después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a decaer y empiezan a subir los productos industriales, que a todo lo contrario de lo que se daba en la época de la prosperidad, no son capaces de hacer una fusión entre los productos agropecuarios y los industriales, algo que hicieron Canadá y Australia, con el éxito que todos le reconocemos. En cambio acá lo que se hace es desalentar al campo para crear una industria falsa, porque esta vive, salvo algunas excepciones, porque vive de los subsidios del Estado. Y a la larga termina arruinando al Estado. Pero si hace casi 200 años los argentinos venimos eligiendo un sistema democrático, republicano, federal, y todavía nos encontramos con situaciones donde las instituciones creadas por este sistema no funcionan del todo bien. Usted dice. No funcionan para nada bien. No es un gobierno federal, para nada, porque depende exclusivamente del gobierno central. No es un gobierno republicano, porque la división entre los tres poderes está totalmente desvirtuada. Y no es una sociedad democrática porque el sufragio universal, si bien está funcionando, no es necesario, pero no suficiente para hablar de una democracia. Una democracia es cuando se gobierna democráticamente. Y ya al no respetar los tres poderes ya no se está gobernando democráticamente. ¿Y usted qué le agregaría a nuestro sistema republicano y democrático para mejorar esa institucionalidad? Bueno, yo le agregaría, mi modelo sería, no para realizarla hoy, porque en el estado caótico que vive el país no está el momento de hacer una reforma tan profunda. Yo sería partidario de un sistema semiparlamentario, porque eso se evita la tentación permanente del presidencialismo al autoritarismo. ¿Y cómo sería ese sistema semiparlamentario? Bueno, no, eso es entrar en esa técnica. Yo digo que lo que hay que hacer es, en todo modo, controlar, o por lo menos, si no llegamos al sistema semiparlamentario, reforzar los controles del poder ejecutivo. El poder es un mal necesario, no creo que el poder sea es el mal necesario. Como decía Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y acá, lamentablemente, hemos tenido un poder absoluto en muy largos periodos, civiles o militares. Entonces, los contralores, reforzar los contralores, los contrapoderes, para evitar la corrupción, el autoritarismo, los abusos. Eso me parece que sería... ¿Usted cree que estos cambios que usted dice que se van a poder hacer en el futuro
para mejorar el sistema, van a hacer disminuir eso que usted ve negativamente, que es la continua generación de nuevos mitos. ¿Piensa que puede pasar eso? Pongamos un ejemplo clásico. En mediados del siglo XX, la guerra, el gran acontecimiento del siglo y de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. Por un lado estaban los líderes realmente míticos, que eran Hitler, Mussolini, dos típicos héroes míticos, mitológicos para la sociedad. Por otro lado estaban la democracia, que tenía personajes muy carismáticos como Churchill y Roosevelt. Sin embargo, nunca se convirtieron en dictadores. ¿Por qué? Porque Churchill era un hombre autoritario que por su personalidad podría haber sido, porque había instituciones que no se lo permitían. En Inglaterra y en esto había instituciones que no le permitían. Nunca hubo dictadores en los países democráticos. Los dictadores surgieron en países muy desordenados, en Alemania, que nunca había conocido una democracia muy larga. Italia era una sociedad que se estaba formando recién. Sebrelli, esta música nos indica que se nos acabó el tiempo. Se pasó la media hora, ¿la pasó bien? Muy bien. Bueno, le agradezco mucho que haya venido. Al contrario. Ya tenés tu terreno, ya imaginaste cómo serán los planos. Solo te queda pensar en tu propia casa. ¿Lo pensaste? Llámanos, te escuchamos y te contamos cómo podés construir esa casa que siempre soñaste tener. Sistema Casa es la forma más accesible y rápida de tener tu casa 100% en ladrillos. Una manera original de acceder a esa construcción que siempre soñaste y nunca se te dio la oportunidad. Sistema Casa, una forma innovadora de construir viviendas. Para más información, comunícate al 011-6009-0707 o ingresá a www.sistemacasa.com.ar.